Hola gente, espero que se encuentren muy bien, porque hoy hablaré respecto al whitewashing. Y tal vez muchos de ustedes me sepa decir qué significa el término whitewash o conozcan el término whitewash y los problemas que esto ha generado en distintos fandoms del internet, pero sobre todo a las comunidades angloparlantes, que extrañamente son los que más se quejan de estos cambios. Qué curioso que una población mayoritariamente blanca se queje de esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya no hago más relleno, empecemos de una vez. Bye. Ya supongo que hay una cantidad exagerada de casos respecto al whitewashing, pero sin duda de los más afectados para mí, que los que son más afectados son los artistas que hacen fanarts. Y esto puede ir desde razones que te parecen medianamente coherentes hasta razones que prácticamente dices esto es una reverenda pendeja. Pero como acabo de decir, hay una cantidad exagerada de casos donde estos son afectados y la mayoría son bastante estúpidos. Ya que recordemos que la palabra whitewashing o el término whitewashing se refiere al blanqueamiento de algún personaje, ya sea negro o latino, que vendría siendo prácticamente el color moreno, aunque bueno, hay más razas. Pero bueno, en cualquier raza, si lo pintan un poquito más blanco, un poquito, no es como que haya una gran diferencia o literalmente hagan a alguien caucásico y digan, hey, es este personaje. No, literalmente se quejan de que utilizan un tono, ni siquiera se aleja del tono original y ya con eso le llaman whitewashing. Como primer ejemplo y bastante estúpido, tenemos el caso de Cookie Runner, que no es de que sea una persona que hizo un fanart de algo más, sino de una comunidad que literalmente, si humanizas a alguno de sus personajes, que son malditas galletas, se enojan, no importando qué hagas, si escojas la paleta, siempre van a estar enojados, pero sobre todo rescatan o resaltan el cambio de piel a ciertos personajes que son putas galletas. Siento que este es uno de los casos más raros que puedes encontrar, principalmente porque una, los personajes son ficticios y dos, los personajes son malditas galletas antropomorfas. Y digamos que no es la culpa completa hacia los artistas de dibujar a estas galletas de esa forma, sino que simplemente son inexactos los colores. Siempre, por ejemplo, el tipo de iluminación siempre va a afectar el color de piel. A veces se va a ver más claro, a veces más oscuro, dependiendo de la iluminación que escojan. Y ya no solo también de la iluminación, sino que también la paleta de colores que ellos utilicen. Algunos ocupan unos colores más pasteles o claritos y otros más fuertes y sólidos. Además de uno de los casos más famosos y que de hecho inspiró el hashtag ShutUpGringo de este 2022 fue este dibujo que sinceramente está bastante bonito, pero que ocupó colores pasteles o una iluminación distinta que hace que los personajes se vean un poquito más blancos de lo normal. Y creo que lo peor no es como que le hayan dicho, hey, este color de piel no es el exacto al personaje, sino que literalmente llegaron al acoso y a la amenaza para que el artista borrara ese dibujo que probablemente le costó varias horas en hacer, varios días inclusive, y que simplemente llegue alguien y te diga, no, es que como por esto y esto y esto, tu dibujo es una mierda, insulta a los latinos. Y los latinos están como de, bueno, está bonito, tal vez no sean los colores exactos, pero se esforzó, está bonito. De ahí en fuera nos dice, así deberían de ser los personajes, o así se ven mejor los personajes, como cierto tipo de personas que hace eso, que creo que ese es un tema aparte del whitewashing. Hablando un poquito de las polémicas del whitewashing junto con Encanto, me encanta este caso ya que es un tanto XD, pero creo que varios de ustedes ya sabrán de qué se trata y me refiero al caso de Brad Art. No sé si lo pronuncié bien, me disculpo si es que no. Pero bueno, en su canal ya tiene un video explicando toda la polémica, por qué hizo eso, y simplemente yo haré un mini resumen rescatando la mayor cantidad de cosas relevantes que nos importan en este momento. Así que si quieren saber un poco más del tema pueden ir a ver su video que contiene más información y viene de aquella persona. Se me fue el aire. Pero bueno, para resumir un poco más el caso, podría decir que simplemente ella hizo una broma con un amigo relacionado hacia un personaje de Encanto que es bastante morenito y lo hizo completamente blanco. O sea, lo hizo parecer completamente rubio, un estadounidense prácticamente, para
no hacerme más bolas. Y todavía, o sea, lo hice en tono de broma y dijo, hey, mira, quedó mucho mejor que el diseño original, obviamente en tono de broma. Y luego, aún más estúpido el caso, es que lo subió a su Twitter y todos sabemos lo que pasa cuando subes algo de esa magnitud en Twitter. Y obviamente ella lo publicó de manera chistosa, como burlándose de este tipo de casos, pero lamentablemente sí hubo gente que malentendió todo y creyó que en verdad lo decía en serio, a pesar de que usó un chingo de emoji. Y sabes, cuando alguien ocupa demasiados emojis, no está hablando en serio. Y bueno, ella ya después hizo el video explicando todo y por qué lo hizo. Así que no me enrollo más y continuamos con los puntos que siguen. Y bueno, el siguiente caso es bastante más famoso, tal vez incluso más que de Plat Art, y me refiero al caso de Psycho Calac. Ok, pero tenemos que repasar los anteriores. Acabamos de ver uno completamente que no tiene nada que ver, otro que fue completamente injusto, otro que fue más que nada para parodiar una cosa, y este último es más que nada para ver hasta dónde llega el absurdismo de estos casos donde los tachan de whitewashing cuando ni siquiera llegan a eso. Pero bueno, no me alargo tanto y simplemente ella hizo un fanart de dos personajes de Genshin Impact, de Diluc y Kaesha, esos respectivos personajes. Y aquí se repite lo mismo que lo que pasó en el fanart de Encanto, que simplemente por utilizar otra paleta de colores, otra referencia del personaje, simplemente la tiltearon de simplemente una persona que pintó más blanco a un personaje que regularmente es moreno, lo cual yo ni siquiera llego a comprender completamente su razón, que dicen, esto sí es completamente whitewashing, no hay duda de que simplemente es la iluminación o no quiso colorearlo tan oscuro. Así que este caso es de los que más me revuelve la cabeza porque utilizó una referencia del juego original, o sea, no hay ningún cambio de uno de otro, y ella misma explica que inclusive en los artes conceptuales y en artes oficiales del juego no se logra distinguir un tono específico para aquellos personajes. Y aquí me quedo como de, si eso es verdad, ¿por qué pito se enojan? Ok, aquí no solo hablaré sobre los casos del whitewashing, sino también de los casos contrarios, o sea, el blackwash. Bueno, supongo que muchos de ustedes sabrán lo que es el blackwashing, que es prácticamente lo contrario al whitewashing, que es pintar de negro o hacer negro a un personaje. Y siento que donde pasa más esto, o en donde es más conocido, es en la plataforma de Netflix. Y bueno, de estos casos de igual manera abundan bastante, y de lo cual los casos más rescatables o más relevantes podría ser el caso del L negro, sin palabras, porque prácticamente él es japonés, Kira es japonés y Death Note se basa en Japón. No entiendo por qué tuvieron que cambiar la locación, supongo por comodidad y ahorrar gastos. Y bueno, damos un giro de 180 grados porque prácticamente lo es, y además L de Netflix es prácticamente un imbécil que no actúa como un detective súper inteligente. En este caso tenemos al caso de Nick Fury. Sí, tal vez ya se les suene repetido, pero Nick Fury inicialmente es blanco, o al menos es blanco en el universo principal de los cómics, pero es mayormente conocido por Samuel L. Jackson, que le da un toque magnífico al personaje de Nick Fury. Y siento que nadie se quejaría de eso, porque de hecho existe un Nick Fury negro en las historietas y es del universo Ultimate, lo cual está perfecto. Y bueno, continuando con los casos, creo que uno de los chistes que más suena en mi cabeza cada vez que veo a un personaje negro es el chiste de Mexican Power, que simplemente es magnífico porque dice que los personajes pelirrojos se están convirtiendo o los convierten en personajes afroamericanos. Como ejemplo tenemos a toda la familia West de Flash, la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos de 2014, sí sé que esa película es un bodrio, pero tenía que mencionar a este personaje. A Starfighter de los Jóvenes Titanes de la serie live action, y a la Sireniga. Ok, ya, perdón, tenía que hacerlo, era necesario para este video. Y de estos casos hay un chingo, y de hecho ni siquiera se acaba la lista ahí, sino que siguen y siguen haciendo personajes pelirrojos a personajes afroamericanos o negros, dependiendo de cómo quieras llamar.
Y pasamos de personajes que prácticamente los cambian para agradarle al público en general, pero solo consiguen el resultado contrario. Pero bueno, dejando de lado esos casos, pasemos al siguiente que de hecho me dejó preguntando en qué pitos estaban pensando cuando se quejaron de esto, y me refiero al caso más reciente que puede haber, si es que no me equivoco. Y me estoy refiriendo al tráiler de Doctor Strange Multiverse of Madness, y me estoy refiriendo al personaje de América Chávez. Y es que si revisamos a detalle al personaje de América Chávez tanto en los cómics como en el tráiler que se vio realmente poquito, nos daremos cuenta que en los cómics se podría decir que es más afroamericana, mientras que en la película de Doctor Strange, que ni siquiera ha salido, es más latina, lo podríamos decir así. Y por eso mismo es que se están quejando, porque no es apegada a los cómics. Y ya lo vimos anteriormente con el caso de Nick Fury, que lo cambiaron completamente de color y no hay ningún puto problema. Porque con ella, que ni siquiera la cambian totalmente de color, o sea, pasó simplemente a ser un tono más claro, ¿por qué no simplemente dijeron, ah bueno, al menos escogieron una buena actriz? Al menos escogieron a alguien que pueda interpretarlo bien. No, se fijaron en el tono de piel. Y aquí es cuando uno se pregunta si es que en verdad se quejan por la inclusión o simplemente se quejan por quejarse y hacer burlote porque no escuchan a esos fans tan desquiciados que quieren ver tal cual el cómic representado en la pantalla grande. Además de que creo que suena lo suficientemente racista decir que esta actriz no es lo suficientemente negra para interpretar cierto papel, así que supongo que es racismo a la inversa. No sé si existe ese término, ok. Así que yo ya no hago más bulla y paso a la parte final de este video, o sea, mi opinión. Como ya lo habrán visto en el título o ya lo han leído, para mí realmente el whitewashing no es tan malo siempre y cuando no sea algo tan significativo para el personaje. Por ejemplo, que no sea el caso de L de Netflix, que literalmente lo cambiaron de color y cambiaron el personaje por completo. Además de que yo soy alguien que es bastante abierto en lo que van cambiando de personajes, ya que obviamente no siempre va a ser el mismo. Y obviamente con el tiempo o el paso del tiempo van a ir cambiando y no siempre van a ser el mismo que tú conoces. Lo cual veo que enojarse y discutir por cambios de ese tipo se me hacen un tanto tontos y estúpidos. Pero con respecto a los fanart, creo que ya me di a entender con anterioridad, pero realmente yo pienso que enojarse por un fanart por no ser 100% exacto o simplemente por ser hecho en broma es realmente estúpido e inmaduro de parte de aquellos que se enojan por eso. Pero bueno, yo por aquí me despido, no sin antes mandarle un saludo especial a Nana-chan por dedicarme este hermoso fanart. Pero bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.